Hola a todos. Hoy vamos a hablar de las escalas que se utilizan en los planos y en los mapas. Mira, cuando nosotros queremos hacer un dibujo sobre el papel de, por ejemplo, el plano de una casa, o de cómo es la Comunidad de Madrid, o cómo es el continente americano, es evidente que no lo podemos hacer a tamaño real. Lo tenemos que hacer más chiquitito. Sin embargo, sí que hay una proporción entre el dibujo que hemos hecho y la realidad. Y esa proporción se indica mediante una escala. Las escalas pueden ser numéricas o gráficas. Vamos con las numéricas. Imaginaros que yo veo escrito esto. 1,50. Escala 1,50. No es 1 dividido entre 50, es escala 1,50. ¿Qué quiere decir eso? Pues que una unidad de medida del dibujo, siempre el primer número se corresponde con el dibujo, el objeto, el plano, el mapa, ¿vale? Una unidad del dibujo equivale a 50 de la realidad. ¿Y por qué digo unidad? Pues porque imaginaros que estoy midiendo un plano con una regla. 1 centímetro del plano corresponde a 50 centímetros de la realidad. Pero si yo mido 1 milímetro del plano, corresponde con 50 milímetros de la realidad. O si yo mido 1 decímetro del plano, se corresponde con 50 decímetros de la realidad. Por eso no ponemos aquí qué unidad de longitud estamos utilizando. Lo que tenemos que saber es que la que usemos aquí es la misma que aquí. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que tengo este dibujo que es el plano de una habitación, ¿vale? Aquí tengo la puerta, aquí tengo una ventanita, aquí tengo una mesa con sus sillas, bueno. Y he medido en el plano esta pared y en mi plano esta pared mide 15 centímetros. Vale. ¿Cómo puedo calcular cuánto mide esta pared en la realidad? Pues muy sencillo, es proporcional, ya lo estamos diciendo. Si 1 centímetro de la realidad son 50, perdón, si un centímetro del dibujo del plano son 50 en la realidad, eso significa que 15 centímetros, si yo lo multiplico por 50, que me va a dar 750 centímetros, es decir, esta pared mide 7,5 metros, ¿vale? Una vez que yo he calculado en centímetros, ya lo puedo convertir a la unidad que yo quiera. Repito, como en el plano yo he medido con mi regla en centímetros, me daba 15 centímetros, lo multiplico por 50 porque la escala es 1,50 y me da 750 centímetros. Y luego yo lo he pasado a metros. Que la escala, imaginaros que no es 1,50, tenemos otro tipo, un plano de un polideportivo, vamos a imaginarnos, ¿vale? Y la escala es 1,200, ¿vale? Imaginaros que en ese plano del polideportivo yo también mido otra vez 15 centímetros. 15 centímetros. ¿Cómo lo convierto a medidas reales? Pues si 1 centímetro del dibujo son 200 en la realidad, 15 lo multiplico por 200 y me da 3.000 centímetros en la realidad, o lo que es lo mismo, 30 metros en la realidad. Estamos hablando de medidas de longitud. ¿Al revés también podría hacerlo? Por supuesto. Imaginaros que tengo una pared que mide 4 metros, ¿de acuerdo? Mi pared mide 4 metros. Y yo quiero hacerla en un dibujo, en un plano, a escala 1,50, la que teníamos al principio, ¿vale? Bien, lo primero que voy a hacer, como yo en el dibujo voy a dibujar en centímetros, lo primero que voy a hacer es pasar estos 4 metros a centímetros, que son 400 centímetros. Y ahora, esos 400 centímetros voy a hacer justo el paso contrario. Si yo los divido entre 50, ¿vale? Me da 8, ¿de acuerdo?
Así que yo en mi plano debería dibujar 8 centímetros, que equivalen a 4 metros en la realidad. Como os digo, puedo pasar o del dibujo a la realidad o de la realidad al dibujo. Aquí multiplicando y si es de la realidad al dibujo, dividiendo en función de la escala que yo tenga. ¿Cómo son las escalas gráficas? Pues mira, las escalas gráficas suelen venir representadas por unas barritas en blanco y negro, suele ser una cosa más o menos así, ¿vale? Normalmente ponen unas 3 barritas, una de negro. Aquí normalmente está el 0, ¿vale? Imaginaros que pongo aquí, pues yo qué sé, 10, aquí pongo 20 y aquí pongo 30. Y normalmente debajo a un ladito me dicen en qué unidad estoy. Kilómetros. Vale. ¿Qué significa esta escala gráfica? Normalmente, habitualmente en el mapa, cada barrita de estas, cada trocito mide 1 centímetro. Si no es así, deberíamos medir y saber cuánto equivale, ¿vale? Pero vamos a suponer que es 1 centímetro. ¿Qué significa esta escala? Pues que 1 centímetro de mi mapa, 1 centímetro del mapa, equivale a 10 kilómetros de la realidad. ¿Vale? Es otra forma de expresar más o menos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí escala 1,50, si estos son centímetros, el 50 también son centímetros. Aquí sí que usamos 1 centímetro y ponemos, puede ser 10 kilómetros, puede ser 250 metros, la escala que nosotros queramos en función de lo que necesitamos. En realidad, una escala y la otra vienen a ser lo mismo, es decir, yo podría convertir esta escala gráfica en una escala numérica. ¿Cómo? Muy sencillo. Escala 1, imaginaos que es 1 centímetro, y ahora lo importante era en las escalas numéricas que yo tuviera las dos cantidades en la misma unidad de longitud. Pues si lo tengo en kilómetros, que eran 10 kilómetros, lo voy a pasar a centímetros. Kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros. Es decir, esta escala gráfica que tengo aquí, en la que 1 centímetro equivale a 10 kilómetros, es lo mismo que decir escala 1, 1 millón. ¿Por qué? Porque 1 millón de centímetros son 10 kilómetros, ¿vale? Son dos maneras de decir lo mismo. Pongo otro ejemplo de escala y vamos a ver cómo lo calcularíamos, ¿de acuerdo? Si tuviéramos un mapa, imaginaros que tengo un mapa, ¿vale?, de mi barrio y tengo esta escala. 1, 250, 500, 750, ¿vale? Y estos son metros. ¿Qué significa esto? Que 1 centímetro de mi mapa equivale a 250 metros reales. ¿Vale? Entonces, yo cojo mi mapa y mido. Y resulta que para ir de mi casa a la panadería he calculado y hay 4 centímetros. Bien, pues 4 centímetros. Si 1 centímetro son 250 metros, pues 4 por 250 metros es igual a 1000 metros. Es decir, 1 kilómetro que hay de mi casa a la panadería. ¿De acuerdo? Bueno, resumiendo, escalas sirven para decirnos qué proporción hay entre un plano o un mapa y la realidad. Existen dos tipos, escala numérica y escala gráfica. En la escala numérica, lo que nos indican es que dos números que están en la misma unidad de longitud tienen una relación de proporción. Escala 1,50. 1 centímetro del mapa son 50 de la realidad, mejor dicho, del plano en este caso sería.
1 milímetro del plano son 50 milímetros de la realidad, o en este caso, 1 milímetro del plano son 200 milímetros de la realidad. Escala gráfica. Tenemos 1 centímetro representado por esta barrita, aunque ya os digo, no siempre es 1 centímetro, a veces usan 2, pero bueno, eso lo tendréis que medir con la regla y ya está, ¿vale? No pasa nada. Pero en este caso, 1 centímetro representa 10 kilómetros de la realidad, o 1 centímetro representa 250 metros de la realidad. Aquí sí que estamos hablando de unidades de longitud diferentes. Yo voy a medir en mi mapa en centímetros y la equivalencia es, en este caso en kilómetros, en este caso en metros, que es lo más habitual, ¿de acuerdo? Bueno, espero que haya quedado suficientemente claro y si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me preguntéis en clase. Adiós.